mi nombre es Stephanie, yo sé que muchos de ustedes de pronto no me conocen, pero ya. Bueno, creo que la parte más difícil de toda la charla era este pedacito, que es como acerca de mí. Lo puse de últimas, de hecho, y no sé qué decir todavía, pero bueno, tengo como una hora, no entiendo, Vane, por qué me dejó morir así, de horrible, con una hora. Pero bueno, bueno, sobre mí puse a esta niña, no sé si ustedes se han visto Mi villano favorito. Sí. Y bueno, hay una escena súper linda donde, no sé si, pues, si se vieron esa partecita, ¿se acuerdan? De que ella estaba buscando como un unicornio y como que un señor le dice como, ah, sí, vaya a no sé dónde, que allá va a encontrar el unicornio. Y ella pues súper feliz, súper inocente fue a buscar al unicornio y mientras lo esperaba salió como una cabrita, un chivito, no me acuerdo qué era, con un solo cuernito. Y pues yo creo que todos los que estábamos viendo esa escena dijimos como, ay, pobrecita, pues se va a poner a llorar o algo así. Y ella lo que hizo fue como saltar de la emoción y abrazar al unicornio y como que, ¡ay, mi unicornio es lo máximo! Entonces, bueno, porque hago alusión a esa escena. Y es que algo que considero pues en mi vida es como que la felicidad es como una decisión que todos debemos como tomar, o bueno, yo lo veo así, que es como, pues que la felicidad es una decisión. Y independientemente de las cosas que nos pasen en la vida, etcétera, debemos como, digamos que asumirlas y digamos que tratar de ser felices con eso que tenemos o con lo que somos o con lo que nacemos. Eso he tratado de hacer a lo largo de mi vida, pues tratar de ser como muy feliz con lo poco o lo mucho que pueda tener. Y bueno, también les agradezco por la oportunidad de la conferencia. La verdad es algo que a mí me encanta demasiado, pues trato de asistir como a todas las conferencias que hay aquí en Medellín. Hace como un año, pues yo soy desarrolladora hace muy poquito, de hecho, ese es como mi primer trabajo como desarrolladora. Y la verdad, como que entré al mundo del frontend, bueno, yo en la universidad vi una materia que se llamaba Android, eso fue como en el 2016-2, y yo no sabía qué era ni frontend ni backend, pero después asistí como a una charla, y en esa charla no entendí nada porque era de Angular y era sobre RxJS, entonces creo que eso fue lo que más me gustó de la charla, que no entendí nada, pero el man lo hizo como, es un tema súper complejo, pero él lo explicó como con semillitas y fue genial porque yo no sabía frontend y justamente ahí me di cuenta que era el frontend y cómo pues yo podía llevar a cabo ese tipo de cosas. Entonces, como que este tipo de espacios permiten de que una persona quizás no se acuerde de toda la charla, pero que sí se lleve como un pedacito y ese pedacito pues como que lo pueda explotar después. Algo que sí me encantaría en un futuro sería como ser speaker en conferencias y eso. No sé si han visto .css, no sé si han visto como ese grupo de conferencias, .css, .js, JSConf y todo eso me parecería como brutal, pero sí tengo que ser como muy tesa primero para poder llegar allí. Listo. Bueno, y después de toda esa charla, tengo mucho tiempo, es el tema, que es Scroll Animations con React.js. ¿Sí me escuchan bien? ¿Hablo más duro? No, perfecto, así está bien. Listo. Entonces, los tópicos. Primero es hablar como de transiciones y animaciones, los componentes de React y lo que es el DOM, que ahorita Vane también lo mencionó. Y bueno, como que abrí un espacio para el romanticismo, y es esta frase que me encontré por ahí, que es, eres el CSS de mi Pablo. Bueno, listo, entonces la pregunta es como para ustedes, ¿qué es una animación? O cuando les hablan de animaciones, ¿en qué piensan? ¿Quién se anima a decir algo? No, parece algo. Pero tú mismo eres inaugurado. Estoy como él. Como él. Y en Cartagena. El grillito. Sí. No le va a aplicar de no, la verdad es pues hacer que algo se mueva, que algo tenga vida, eso es también. Eso es una animación. ¿Lo escucharon? Bien. Sí, más o menos.
Listo. Bueno, entonces una animación básicamente es como generar o creer que hay vida en algo, como esa ilusión de movimiento, ¿cierto? Entonces, para comenzar, yo sé que es súper aburrido la historia, cuando uno le dice como historia, uno como que se empieza a acomodar en la silla y empieza como a cabecear, pero bueno, voy a tratar de que no sea tan traumático. Resulta que hace muchos años, más o menos en el siglo XIX, en 1800 como a principios, las personas empezaron a dar cuenta que el ojo humano captura ciertas imágenes en un solo segundo. No sé si ustedes sepan cuántas imágenes somos capaces de detectar en un solo segundo. En sí son de 10 a 12, aunque hay textos que dicen que 16. Entonces, digamos, dejémoslo entre un rango de 10 a 16 imágenes en un solo segundo. Sí, yo sé, o sea, uno ve algo y uno ve como las plantas, el piso, no sé qué, y pues hay más de 50 imágenes, ¿cierto? Pero que el cerebro los pueda entender son entre 10 y 16. ¿Qué sucede? Cuando las imágenes ya pasan más rápido, el cerebro ya no las empieza a entender y a captar fijamente, sino que lo que hace es generar como una ilusión de movimiento. Entonces, lo primero que existió fue esto que se llama el taumátropo. No sé si lo conocían antes, pero es súper sencillo. Es una hoja y en esa hoja tiene dos caritas. En una carita, no sé si se ve mi mano. En esta carita, digamos que está el pajarito con las alitas hacia arriba y en la otra carita está con las alitas hacia abajo. Entonces, se pega como de dos cuerditas y lo mueven súper rápido y ya genera pues como esa ilusión de que el pajarito se está moviendo muy rápido. Eso causó sensación, pero más adelante, un poquitico de años más tarde, casi cerca a un siglo, como 70 años después, existió esto que se llama el praxinoscopio. Esto causó como conmoción en París, duró cerca de 10 años. Alguien, no sé, se atreve de pronto a explicar qué es lo que está pasando ahí en el praxinoscopio. Como el mismo efecto que nos mostró anteriormente, pero como girando sobre varias imágenes. Eso. Pero son de más movimiento. Exacto. Entonces, en el centro hay unos espejos y por fuera, alrededor, están las imágenes. Entonces, si yo quiero que, pues esto es un poquito obvio, ¿cierto? De pronto ya nosotros lo sabemos, pero si yo quiero que mi mano se vea así, entonces primero tengo que ponerla así, después así, después así, después así, ¿cierto? Exacto, como una sucesión. Y ya con eso ya veo que hay movimiento, pero que el movimiento es lógico, ¿cierto? Porque se puede ver movimiento, pero pues, si no tiene como coherencia, no vemos como la animación como tal. Listo. Y esto que ya es como más conocido por nosotros, que es chévere, yo creo que todos lo hemos intentado, el despacho en el colegio, en la universidad, lo que sea, se llama Flipbook, lo que sea, Flipbook. Y bueno, es lo mismo, ¿cierto? Escribir, dibujar en un papel, en el otro uno como que va siguiendo la secuencia. Me gusta mucho el de abajito, que es el del, el más melito. Listo. Y bueno, entonces aquí entra algo súper importante y son los FPS, que me dio mucho mal genio porque entré a Google y lo primero que me salió fue First Person Shooter. Ok, y bueno, no entendí obviamente, le dije a mi hermano que me explicara qué era eso, él me explicó y solamente le entendí como un 10% de lo que me dijo porque se regó ahí hablándome de videojuegos y tampoco era como la intención de la cosa. Pero no, FPS no es eso, es precisamente frames por segundo. ¿Quién me puede decir qué es un frames por segundo? Cuadros, o sea, la cantidad de imágenes que pasa en un segundo. Exacto. Frames por segundo, entonces en la televisión y en las películas pues hay diferentes frames que pasan por cada segundo dependiendo de la calidad, de la velocidad, de todo. Generalmente hay un estándar de 24, aunque a veces pues como que sacan otro tipo de estándares. Hubo un estándar de 48 para películas como Avatar o ¿cómo se llama esta? La del Hobbit, para tener como una mejor calidad, mejor resolución, bueno, etcétera. Entonces los frames también como que influyen en esa parte. Listo, entonces ahora vamos a ver algo que se llama transiciones y animaciones. Cuando yo empecé con el tema de las animaciones,
yo veía que en algunas partes colocaban transiciones y a veces colocaban animaciones, pero pues como que yo era para ver dónde utilizo eso, qué es eso, cuál es la diferencia, o se usan los dos al tiempo, etcétera. Entonces, bueno, una transición, ¿alguien sabe de pronto qué es una transición? Bueno, listo. Entonces, como pasar de un estado a otro, dice Juan Felipe aquí. Y eso es. Entonces, una transición, precisamente, digamos que es una mini animación, pero es solamente algo que pasa de un momento inicial a un momento final y pare de contar. Es decir, que si yo quiero que esa pelota que se ve ahí salte, pues no lo podría hacer porque solamente tiene como un momento inicial y un momento final, no hay como un trance entre los dos. O sea, si empezó en A, termina en B y no hay como saltos en la mitad. Entonces, resulta que, bueno, están las animaciones. Las animaciones sí ya son un poquito más avanzadas que las transiciones y es que nos permiten precisamente recrear esos frames por segundo de los que hablábamos ahorita. Entonces, si yo tengo un momento inicial y un momento final, que se puede tratar como si fuera el from y el to, también se puede representar por medio de porcentajes. Y esos porcentajes también tienen como lapsos intermedios. Entonces, aquí coloqué como un GIF que vi en Google y es como un solecito. Entonces el solecito va como desde que sale hasta que otra vez se vuelve a ocultar y miren que va cambiando como el colorcito. Entonces miren que cambia el color entre un momento y otro, entonces ya ahí hablamos de una animación. Ese es un ejemplo entre los dos, entonces miren que la transición solamente se desplazó hacia los lados y en la animación ya vemos que el cuadrito pues tiene como diferentes movimientos de inicio a fin. Y bueno, entonces ya vamos a empezar con algunas líneas de código. Traté de no ser como muy extensa con eso, porque yo sé que de pronto muchos de nosotros, como somos frontend, pues ya tenemos como un poquitico de conocimiento en CSS. Entonces, bueno, están las transiciones. Estas son 4 propiedades súper importantes para realizar una transición. No las tenemos que poner todas. Es que si no pongo una no va a funcionar. Pero bueno, entonces la primera es una transición, pues una propiedad de la transición. Ahí se va a colocar la propiedad que yo quiero que cambie con el tiempo. Entonces puede ser el alto, puede ser el ancho, puede ser las sombras, etc. O puede ser los radio, ¿cómo se llaman? Los borders. Listo, la duración es lo que yo quiero que se mueva, pues que dure mi animación o mi transición. 1 segundo, 2 segundos, etc. El delay es lo que yo quiero que se demore mi animación o mi transición en comenzar, desde el momento en que comienza. Y por ejemplo, empieza la transición, pero yo no quiero que de una vez se active, sino que se active a los 3 segundos o a los 2 segundos, etc. Entonces ahí le pongo como el tiempo. Y el timing function, que de pronto nos ha dado un poquitico de complejidad, porque, o bueno, personalmente me enredo un montón a veces porque no me acuerdo como en la propiedad en sí, porque son muy parecidas con otras. Bueno. Pero el timing function es como la aceleración que va a tener mi animación, o sea, cómo quiero que se traslade, porque, bueno, yo quiero que una pelota vaya de A a B, pero no quiero que esa pelota de A a B vaya lineal todo el tiempo, sino que se mueva un poquitico diferente al principio, que se acelere más al final, etc. Entonces aquí hay otras propiedades. Entonces si yo voy a utilizar Transition Timing Function, lo que hago es, digamos, lineal, que siempre se mueva igual de principio a fin, o están estas de los easy se pronuncia así, easy, que tiene como diferentes aceleraciones al inicio, a la final, etc. Y está la curva de Bézier, que no sé si alguno lo conoce, pero hay como unas aplicaciones que te ayudan a calcular esa curva de Bézier. Listo. Entonces, un ejemplo de esa transición fue esta, pero es que, no sé, tuve un problema con esta de los GIF. No me va a funcionar, sí. Bueno, pero la idea de este video, que no se ve bien, bueno, no se va a poder ver, es que, bueno, imagínate, se ve el mouse, ¿cierto? Sí. Al menos, era un cuadrito. Y cuando yo le hacía hover, entonces, miren que aquí en la transición me está diciendo, listo, yo quiero que cambie el width. Y va a durar 2 segundos.
Entonces acá, cuando yo le haga hover a ese cuadrito, que es de 100% píxeles, cambia. Entonces, cuando yo le hago hover, ese width ya no va a medir 100, sino que se va a alargar un poquitico hasta los 300 y vuelve y retorna. Es súper sencillo. Y aquí, ese es otro ejemplito. La idea era que cuando, bueno, no sé, más bien alguien me quiere contar qué va a pasar ahí con esa animación, o con esa transición. ¿Qué va? Pues, no. Va a rotar y va a cambiar de tamaño cuando la hover Exacto. 180 grados. Esa que me dieron la respuesta. Entonces, cuando yo haga hover, entonces el width y el height va a cambiar, va a aumentar y va a rotar. Entonces, a medida que va cambiando el width y el height. Pues no es que crees que después se rote, no, sino que al mismo tiempo como que rota y cambia de tamaño. Listo, entonces las animaciones. Miren que las propiedades son muy similares a las transiciones, solo cambian unas pequeñitas. Entonces, listo, el nombre de la animación, entonces uno siempre coloca el nombre, la duración, listo, las mismas que conté ahorita, la dirección, si yo quiero que vaya de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, iteration count. Listo. Hay algo muy importante en las animaciones que se llaman los keyframes. Entonces, cuando nosotros hacemos esto en un pedazo de código, nos hace falta algo, que es esa pequeña arroba con el keyframe, y ahí es donde ya le damos como vida a esa animación. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Y bueno, entonces tenemos una estrellita. No sé si conocían esta propiedad que se llama ClipPath, que lo que hace es generarme una figurita, pues geométrica cualquiera, una estrellita, un rombo, lo que sea. Entonces está la estrellita, tiene un background, y cuando yo le coloco el keyframe, aquí tiene que ir el nombre que yo le puse a la animación. Y acá miren lo que yo les contaba ahorita, el from y el to. Entonces de inicio va a empezar con rojo y al final va a terminar con hielo. Pero lo bonito de esto es que él hace como un recorrido entre estos dos colores, entonces no solamente se muestran los dos, sino que hay como una naranjita por acá en la mitad. Y bueno, esa es como la base de absolutamente todo, y ya podemos encontrar diferentes animaciones, ya es como la creatividad de cada uno, y no necesita ser como la animación más pro de la vida y la más elaborada para que sea bonita y que le guste a la gente. Y bueno, algo que yo sé que todos son súper tesos en esto, que son los componentes de React. Entonces, en React tenemos dos tipos de componentes, que son los Functional Component y los Logical Component, que en algún momento, pues no sé, ustedes me corrigen, me contaron que eran también como Smart Component y Dumb Component, pero no sé, pues alguien me tumbó esa teoría y era muy triste porque me gustaba decir Dumb y Smart, pero bueno, vamos a dejarlo en Functional y Logical. Entonces, bueno, tenemos el componente funcional, y tenemos una prop. Esa prop es la que nos va a cambiar los estilos CSS. Entonces, yo tengo un div y al classname, en vez de colocarle lo que venga de aquí de este CSS, se lo voy a cambiar por medio de una prop. ¿Qué es lo importante de hacer como el efecto scroll? Es que cuando está la animación yo no quiero que se vea. Entonces, algo chévere es que tengamos una clase que tenga oculta esa animación y que justamente cuando yo haga el scroll, pues cambie esa de invisible a visible. Entonces, aquí en el hidden pueden colocar como un display none y ya. Entonces ahí cambio como display none a lo que yo quiera que suceda con ese div. Puede ser alguna animación que hayamos visto ahorita o lo que sea. Y tenemos lo que son los componentes clase. Hay algo súper importante acá, que bueno, claramente ustedes lo conocen muy bien, que es el estado de la aplicación. Entonces yo tengo ese estado y lo voy a cambiar, ¿cierto? De visible a invisible. Esto va a hacer que nos cambie ese CSS. Entonces, miren que aquí está, pero nos hace falta algo. ¿Qué es eso que nos falta? ¿Ustedes qué dicen? O sea, si yo lo pongo a correr así, ¿será que me funciona ese cambio de estilos? ¿O qué, pues, qué le pondrían ustedes para que funcione?
Evento. Listo. Entonces, viene un tema muy importante, que es el HTML DOM. ¿Quién se cree como en la capacidad de responder qué es el DOM o decir cómo se crea el DOM? Yo sé que todo el mundo, o sea, nosotros como frontend hablamos de DOM y es como que así el DOM, pero cuando le ponen a uno como a decir qué es específicamente, uno queda como que, ok, no sé bien. Object Model. Obvio. O sea, Sea. Googleen. Mentira, sin googlear. a ver, ¿en serio? En la conferencia pronto nadie es capaz de responder qué es el DOM. No, ahí vamos. ¿Qué es el DOM? ¿Qué es el DOM? Oye, ¿en serio en la conferencia pronto nadie va a responder qué es el DOM? No me dejen morir, todavía hay media hora. Sí, igual hay que hacer preguntas de esas en la entrevista. No puedo hablar de la historia del DOM para que conozcan. Bueno, el DOM es, como yo lo decía a modo de burla, el Document Object Model es como el modelo de documentos que usamos bueno, realmente en XML, pero en HTML es que suena más el tema del DOM y es básicamente como la estructura de nodos de los componentes de nuestro documento. Entonces, básicamente representa como un árbol que tiene como raíz el HTML y de ahí se desprenden como toda la estructura de componentes que están en nuestro documento HTML. Bien. Eso es lo que estamos pensando todos. Acá dicen que eso era lo que estaban pensando todos, pero que ajá. Nueva pregunta para las entrevistas ahora. Y se llama modelo precisamente porque es un modelo que usa internamente los browsers para, valga la redundancia, para modelar lo que es el documento en sí, cómo pintarlo. Digamos que a partir de él es que él renderiza lo que nosotros vemos en un documento, en una página web o algo así. Exacto, está súper bien la definición. Entonces, listo. Entonces, el DOM, nosotros tenemos un archivo que es el... ¿Cómo es que empieza el archivo? ¿Alguien se acuerda? Que es lo primero que sale cuando uno hace un... Eso, listo. Y después de eso sale algo que se llama HTML, ¿cierto? Que es como una etiqueta que sale ahí y por dentro ya está el head y el body, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos ese archivo y lo queremos pintar en el navegador, recién lo empezamos a ejecutar, lo que hace el navegador es empezar a crearte ese objeto DOM, ¿cierto? Y ahí se empieza a crear como un árbol. ¿Alguien se acuerda de cómo es la estructura de ese árbol? ¿Cómo empieza? Entonces, document, la cabecera es document, ¿cierto? Entonces, yo puedo acceder a través de document a las otras partes de ese árbol. Entonces, está document y después que sí, HTML, exactamente, ¿cierto? Súper. Eso. Listo, recorderis. Bueno, entonces resulta que existe una propiedad para nosotros poder identificar el scroll que hacemos en ese navegador. Entonces, para ello nosotros tenemos esa herramienta document, ese objeto document, y a través de él y de sus propiedades y métodos es que podemos acceder a ese scroll. Entonces, una de las propiedades que quise utilizar, no es la única, ustedes pueden utilizar la que quieran, es scroll top. Entonces, esto que hace, que cada vez que yo haga scroll hacia arriba, es decir, que es que cuando la gente a veces, no sé, me parece súper curioso que a veces hacen scroll hacia arriba y la página no sube, sino como que baja. Entonces, la idea aquí con el scroll top es que cuando yo haga scroll hacia arriba, pues la página también vaya como subiendo. ¿Qué pasa con el navegador? Él te detecta ese scroll, pero ¿en qué unidades? En píxeles. Entonces, tú puedes como que saber en qué momento o en qué parte de tu navegador estás con el scroll, pues en cuántos píxeles llevas recorridos. Entonces, para identificar esto es súper fácil, solamente tienen que colocar un console log, que es document.documentElement scroll top, y ya. Ustedes empiezan a hacer scroll, y ahí en la consolita les empieza a salir como la cantidad de píxeles recorridos. Y pues bueno, resulta que cacharré un montón con esto, seguramente no me lo inventé,
pero cacharreando resulté con esto. Seguramente en algún momento habrá alguna persona que diga eso no es así o lo puedes mejorar de tal forma, pero bueno, así fue como me funcionó en algún momento de la vida. Y si ustedes tienen de pronto alguna recomendación o algo así, estoy abierta pues como a eso. Entonces, lo primero que se hace es una función y en esa función nosotros colocamos un condicional. Precisamente está ese document.documentElement.scrollTop y le voy a decir que cada vez que yo haga scroll hacia arriba me identifique en qué momento llego al 80px y justamente ahí voy a hacer el cambio de estado. Entonces, si antes estaba como estado inicial hidden, que es oculto, entonces cuando yo llegué al scroll 80 ya va a empezar a salir mi animación. Entonces, ahí es cuando uno empieza a jugar como con las animaciones, de que, bueno, entonces tenía un opacity 0 y llegó de a poquitos a un opacity 1, bueno, lo que quieran ustedes hacer ahí con la animación. Y lo que falta es que nuestro superobjeto window, que está en nuestro navegador, lo pongamos en este método del ciclo de vida, que es el que siempre nos va a estar como mirando el scroll que nosotros hagamos en el navegador. Entonces, cada vez que él vaya mirando ese scroll, nos va a empezar a ejecutar esa función que acabamos de crear acá. Y eso básicamente es lo único que uno tendría que hacer para poder identificar el scroll y como que aparezcan las animaciones cada vez que tú haces ese scroll. He visto muchísimas aplicaciones con eso, no sé si ustedes también lo hayan visto en algunas aplicaciones. Es súper bonito, pues como que el efecto que hace parece que aparecieran. Y no lo metí en esta charla, pero no sé si han trabajado con CSS Transition Group, que son pequeñas propiedades que creó React. Es un componente de React, pero lo que hicieron fue como cuando cuando aparezca la animación, también se cargue en el navegador y en el render. Lo que hablaba ahorita Sanes también, de como el peso que tiene en el browser, ¿cierto? Y también hay una propiedad de CSS que también, como que cuando salga la animación o cuando el usuario ya no vea la animación, desaparezca del render, o sea, no pese en el navegador. Entonces eso sería bueno, pues de pronto como en un futuro, quizás lo hubiera metido acá porque sobró mucho tiempo, pero bueno, ya será como en otro momento. Y bueno, el resultado, esto lo hice en algún momento de la vida, también lo puse ahorita. Y es como este efectico. Entonces es como que uno va haciendo scroll y miren que ahí van apareciendo. Seguro, aquí no lo mostré, pero hay una herramienta en el navegador que te muestra como el render, qué tanto pesa. Y quizás ahí se podría utilizar el CSS Transition Group y utilizar que solamente cuando aparezca se cargue en el navegador, que no sea tan pesado desde ya. Porque yo le puse un display none, pero pues no se ve, pero está ahí, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias.